Bueno, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a hablar sobre Javier Nicolás Vallejo, actualmente en Talleres de Córdoba, y sobre el Messi Ortiz, actualmente en Atlético Tucumán. Son dos jugadores que pertenecen a Independiente, que más a principio de año decidieron mandarlos préstamo a otros equipos del fútbol argentino. Messi Ortiz, más a principio de año, antes se había dado el préstamo de Vallejo a Talleres. Y eran dos jugadores que cuando empezaron a tener su lugar y cuando empezaron a tener minutos en Independiente, prometían. O por lo menos se mostraban como jugadores interesantes, ¿no? Yo creo que Vallejo empezó como a salir primero. Messi Ortiz acompañando siempre en lo que sería el banco y demás. Después es que empieza a jugar, pero primero fue más Vallejo, que es un extremo que había tenido su chance en la selección juvenil, que me acuerdo del día que le hizo un golazo a Tigre. La realidad es que es un jugador que pintaba para interesante, pintaba como jugador con potencial. Y que lamentablemente después se fue quedando. Sus ingresos empezaron a ser poco productivos y perdió mucho terreno. Y es por eso que después Independiente decide mandarlo préstamo a Talleres de Córdoba. En aquel momento no estaba tan de acuerdo con cómo se había manejado ese préstamo, porque sentía que Talleres de Córdoba se llevaba a un jugador que todavía tenía potencial, porque bueno, no es que había tenido una lesión grave ni nada, simplemente había tenido malos rendimientos el último tiempo. Y se llevaba un jugador, creo yo, con un gran potencial, que si lograba jugar en Talleres, si lograba continuidad, iba a poder afianzarse y obviamente se fue por una opción de compra bastante irrisoria, que ahora no recuerdo exacto el monto, pero no era un número alto para la economía de Talleres actualmente. Y yo sentía que era como regalarlo al jugador, ¿no? Porque si llegaba a rendir, Talleres simplemente ponía 2 pesos y se lo iba a terminar quedando. Bueno, finalmente Vallejo, cuando llega a Talleres de Córdoba, arranca en el banco, después alternaba bastante, fue titular algún que otro partido, pero después desapareció de la faz de la tierra Vallejo en Córdoba. Dejó de jugar, ni siquiera iba al banco, hasta que me entero que empezaba a ir a jugar los partidos de reserva de Talleres. O sea, ay, Dios mío, piensen esto y analicen esto. Independiente manda préstamo a un jugador que ya había tenido pasado en las selecciones juveniles, que ya había estado, vamos a decirlo de alguna manera, asentado en primera, porque ya había tenido varios partidos también y demás. Se lo da préstamo a Talleres, para que Talleres lo termine destinando a su reserva. O sea, eso es patrimonio totalmente perdido para Independiente. Patrimonio totalmente perdido. Entonces, ya cuando salió esa noticia fue como que me empezó a dar por las pelotas, no me gustó para nada. Pero bueno, es verdad que también hay responsabilidad en él con respecto a su rendimiento. No sé qué pasará en su vida personal, si tendrá problemas, no tendrá problemas. No sé su día a día. Pero que su rendimiento decayó demasiado, es cierto. Es por eso que ni siquiera en Talleres tiene lugar. Y es por eso que la información es que se cortaría el préstamo y que Vallejo retornaría a Independiente antes de tiempo. Bacari es un entrenador que le gusta jugar con extremos. Y en caso de que Bacari ponga la firma, que es lo que falta, dicen que va a firmar el jueves, pero hasta que no suceda no podemos confirmarlo, porque ya vimos lo que pasó con el pelotudo de Larcamón. Así que hay que esperar para confirmarlo a Bacari. Pero a Bacari le gusta jugar con extremos. En Defensa y Justicia usaba mucho a Togni, que después se volvió a romper los ligamentos. Pero le gusta jugar con extremos. Usó a Solari también, que hoy está en Racing. Pero bueno, yo siento que Bacari, si Vallejo retorna, Bacari le daría, creo yo, por lo menos la chance de poder verlo el tiempo del parate por la Copa América y hasta que vuelva de nuevo el fútbol. Yo creo que si se concreta el retorno de Vallejo, estoy seguro que Bacari lo va a querer ver, lo va a querer observar. En caso de que Bacari decida contar con él, obviamente que se va a quedar en el plantel. Recordemos también que Independiente está inhibido y demás, no puede incorporar.
Entonces, lo más probable es que si a Bacari le gusta, Vallejo se quede en Independiente. Ahora, si a Bacari no le termina de convencer, la idea de la dirigencia es mandarlo préstamo de nuevo. Obviamente si llega una oferta por transferencia y demás, por un valor que consideren acorde, probablemente se sienten y lo charlen, ¿no? Pero en principio sería buscarle otro préstamo a Vallejo para que pueda seguir desarrollándose y no perder más el potencial que ya fue perdiendo, ¿no? Porque la realidad es que si lo vuelven a mandar préstamo y no sé, llega a Central Córdoba de Santiago del Estero, o sea, es Independiente, Talleres, Central Córdoba. Es como que va cayendo, porque tipo, lo vuelvo a repetir, Independiente, un poquito Talleres, pero que por actualidad hoy Talleres, qué sé yo, está en Copa Libertadores, entonces vamos a decir que por actualidad hoy está mejor que Independiente. Caer directamente, no sé, a Central Córdoba de Santiago del Estero, sería como que el jugador que prometía ser lamentablemente se quedó y fue eso, como pasa en un montón de situaciones, ¿no? Con muchos jugadores. Pero ojalá pueda revertir la situación y volverse un jugador importante para Independiente, o mínimamente recuperar el potencial que tenía para que el día de mañana Independiente pueda obtener dinero por él y que no lo termine regalando, o que no termine jugando, no sé, en Atlanta en la B Nacional. Ojalá no le suceda eso, pero bueno, hoy creo yo tiene todos los números comprados para que le suceda eso. Va a depender de él, va a depender de que vea Bacari en él, si ve cualidades que le gusten. Pero bueno, no sé, ya se verá si se termina cortando el préstamo y demás. Talleres, la información es que no haría uso de la opción de compra, así que deberá retornar a Independiente. Y después por otro lado el caso del Messi Ortiz. El Messi Ortiz que con Zielinski había sido uno de los mejores del equipo, que se había adueñado de la mitad de cancha con sacrificio, intensidad, con mucha entrega, pero que cuando llegó Tevez perdió muchísimo terreno el Messi Ortiz, muchísimo terreno, tal es así que lo terminaron mandando préstamo a Atlético Tucumán, obviamente ahí con un trueque, una especie de trueque con Maestro Puch, pero cuando el Messi Ortiz llega a Atlético Tucumán no le toca jugar nunca y es a día de hoy que jugó muy poquito, casi nada en Atlético Tucumán. Entonces también la idea es cortar el préstamo del Messi Ortiz y que obviamente va a ser evaluado también por Bacari. ¿Por qué pierde terreno con Tevez? Pierde terreno con Tevez por el tema de su trato con el balón. No es el mejor para manejar el balón, no es el mejor para distribuirlo. Y Tevez sentía que en esa posición de la cancha necesitaba un jugador de buen pie. Comparto, opino lo mismo que Tevez en ese sentido. Me parece que la mitad de cancha es necesario tener un jugador de buen pie. Y bueno, el Messi Ortiz era muy errático con la pelota, no entregaba bien las pelotas. Y eso hizo que pierda terreno a tal punto de que se fue a jugar a Atlético Tucumán, ¿no? Pero bueno, obviamente que también es un jugador que sigue perteneciendo a Independiente, que había mostrado cosas interesantes y que debería de mejorar el trato con la pelota. Obviamente Bacari también lo va a observar. Pero bueno, gente, la última noticia o las últimas novedades tienen que ver con esto, ¿no? De que la intención es cortar los préstamos porque justamente no están teniendo continuidad en sus respectivos equipos, ¿no? Y yendo puntualmente al caso de Vallejo, que esté jugando en la reserva de Talleres, o sea, es como para... Hay que sentarse y rever un montón de cosas, ¿no? Porque bueno, nosotros no podemos prestar jugadores para que jueguen en reserva de otros. O sea, si no nos sobra nada, nosotros siempre volvemos a lo mismo. Si no nos sobra nada. O sea, nosotros hacemos caridad, o sea, prestamos jugadores para que jueguen en reserva de otros. No tiene sentido. Pero bueno, gente, hasta acá el video y nos estamos viendo.